Derechos humanos en tiempo de pandemia es algo que resulta muy interesante para abordar a esta altura cuando ya han pasado tantos meses de la emergencia sanitaria y no podemos sacar la vista también de ese factor. Es por eso que estamos ahora con Wilder Tyler, que es presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos y también Defensoría del Pueblo. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Primero y principal, le pedimos justamente una reflexión acerca de eso, cómo ha sido la situación de la vulneración, sobre todo de los derechos humanos durante la pandemia, cuáles han sido los principales factores en los cuales han notado más denuncias o mayor vulnerabilidad al respecto. Sí, mire, la emergencia sanitaria, como toda emergencia, exacerba la temática de derechos humanos. Es inevitable, ¿verdad? Porque se adoptan medidas que tienen un impacto directo sobre el tema de los derechos humanos. Esta emergencia ha sido peor, pero ha sido peor porque nos afecta a todos y porque afecta a toda dimensión de la vida y afecta a derechos que normalmente no están cubiertos por las emergencias, como pueden ser situaciones donde existen una revuelta o manifestaciones. Aquí estamos hablando de algo que cruza toda la sociedad, que abarca el tema de la salud, pero también el de la convivencia, la reunión, la circulación de los individuos. O sea, es el cotidiano, los derechos del cotidiano son los que están afectados. Hemos visto un impacto importante. También es justo decir que se han visto medidas para mitigar el impacto, o sea, las dos cosas. Pero sí hemos visto en el monitoreo general de la institución un impacto importante. ¿Dónde lo hemos visto? Fundamentalmente en los sectores más vulnerables, ¿verdad? En los sectores más vulnerables. Lo hemos visto en niños, pero ¿en qué niños? Sobre todo en niños que están en manos del Estado por razones infraccionales o de custodia, de amparo, digamos, ¿no? Allí se tomaron medidas, por ejemplo en el INAU, fueron medidas muy eficaces para evitar el ingreso de la pandemia, pero inevitablemente tuvieron un impacto. Sí, medidas que en su momento las cubrimos y que llamaron mucho la atención, ¿no? Y sí, aislamiento de niños que ingresaban al sistema de protección, niños pequeños que quedaban con un vínculo mínimo con adultos, ¿no? Efectivamente, esas eran las más generalizadas. Las medidas, prohibiciones de visita, etcétera. Sí, que a veces la perdían ruptura del contacto. vínculo afectivo. Claro, exacto. La ruptura del vínculo de los pocos, a veces pocos vínculos afectivos, los referentes afectivos que tienen esos chicos. Entonces, evidentemente allí se notó. A nivel de salud mental, aparte que se puede haber notado en la salud mental de toda la población, no solamente en los lugares donde las personas que padecen un problema de salud mental está, también se notó en los centros, en el Hospital Vilar de Bo tuvimos el primer brote epidémico en el sistema de salud. Ahí hubo un efecto curioso. Debido a eso ingresó menos gente. O sea, igual ustedes están haciendo un hincapié muy especial en lo que tiene que ver con la repercusión en cuanto a la salud mental de la población, de los más vulnerables, pero en general con respecto a esta emergencia sanitaria. Sí, absolutamente. Nosotros mantuvimos el monitoreo de estos centros durante toda la pandemia. Ese trabajo no se interrumpió. Incluso las visitas al Hospital Vilar de Bo. Se tomaron medidas, el gobierno, o sea, la verdad hay que decir es que se tomaron medidas que fueron muy importantes en cuanto a impedir durante un buen tiempo, a la luz del CONCAR de ayer ya vemos que esto también ha sido un poco sobrepasado, por ejemplo, el ingreso del COVID en el sistema carcelario. El Instituto Nacional de Rehabilitación tomó medidas importantes, pero a un precio, y ese precio fueron las visitas familiares, ¿verdad? Y efectivamente eso impacta enormemente sobre la salud mental y sobre el bienestar de la gente que ya está en condiciones bastante críticas. O sea, desde la institución se advierte que las medidas sanitarias que fueron tomadas para cuidar a la población tuvieron repercusiones en los derechos humanos de esas poblaciones, sí. Sobre todo los más vulnerables, como usted decía, privados de libertad, niños en el sistema de amparo de INAU, instituciones INISA. de salud mental, INISA, etcétera. También se advirtió que se tomaron medidas para amortiguar el impacto o vulneración de derechos por esas medidas también de protección. Sí, se tomaron, y eso es importante también destacarlo. Se flexibilizaron en la medida de lo posible, por ejemplo, el sistema de llamada de los muchachos del INISA se flexibilizó. Cuando fue posible establecer videoconferencias, se hicieron.
cuando fue posible flexibilizar el día de visita, porque de pronto la gente viene del interior, también se hizo. Estoy hablando de una institución. Lo que mitiga, no elimina el problema que se plantea en materia de derechos humanos. Después tenemos impactos que están siendo recién ahora estudiados. Estamos empezando a discutir cuál va a ser el impacto de la suspensión de operaciones. Que hecho ahora se está empezando a hablar acerca del otro COVID, todo lo que queda por fuera y el impacto que tiene. Se está hablando que se retoman consultas y operaciones oftalmológicas, por ejemplo, es lo que se está conversando hoy mismo. De ese rebote, ¿verdad? Del COVID. Eso no está evaluado todavía, no hemos tenido un flujo de denuncias sobre ese tema en particular todavía. Y después están los derechos civiles clásicos de circulación, reunión pacífica, por supuesto, la capacidad de expresarse, etcétera, que han sido restringidos. Hemos tenido algunas denuncias, no ha sido una avalancha, pero sí ha habido denuncias. Pero esto yo no lo ligo tanto a la pandemia únicamente, sino a lo que fue la modificación del marco jurídico en esta materia, como fue con la LUC. O sea, una cosa, si usted quiere, se engancha con la otra y va adquiriendo esta nueva dimensión. ¿Denuncias de qué orden? Bueno, denuncias de abuso policial, por ejemplo, sí hemos tenido en contextos muy particulares. En general, en la calle, en operativo, en el marco de identificación, o sea, de verificación de identidad, por ejemplo. Hemos tenido menos en volumen a los efectos de disolver aglomeraciones, ¿no? Las ha habido, pero esperábamos más porque sabíamos que este era un fenómeno que se iba a dar, sobre todo con la llegada del verano. Sí ha habido, vamos a entendernos, sí hay, lo que quiere decir que esto requiere un monitoreo de cerca, pero no hemos tenido tampoco una avalancha de denuncias sobre ese tema. Lo que sí se mantiene es la denuncia sobre el abuso o el maltrato con sectores jóvenes, sobre todo de noche y en el contexto de la circulación de los muchachos. Eso se está planteando, menos en las comisarías, es un fenómeno de calle. Todas estas situaciones que usted está planteando y de los derechos humanos en la pandemia, por supuesto, adquieren otra dimensión a medida que va pasando el tiempo. Era imposible prever al comienzo de la emergencia sanitaria que se iba a sostener de esta forma y que iba a seguir siendo parte de nuestras vidas por mucho tiempo más. De cara a esto y a un tratamiento más profundo, ustedes están con un ciclo de charlas que están comenzando aquí ahora en febrero, pero que ya se vienen trabajando. ¿De qué se trata y cuáles son los principales temas que van a abordar? Sí, iniciamos un diálogo junto con Naciones Unidas. Es una convocatoria conjunta de la institución nacional con la Oficina de Naciones Unidas en Uruguay sobre temas cruciales de la pandemia. Efectivamente, el primero es de salud mental, empieza ahora y se va a tratar este tema. ¿Qué es lo que se trata de hacer? Traer en la misma mesa, en el mismo ámbito virtual incluso, al Estado, a las entidades estatales involucradas, a la sociedad civil, a los usuarios y a aquellos que se han visto vulnerados, y en la institución también como entidad de monitoreo, para discutir, para reflexionar y para buscar alternativas. O sea, tiene una vocación muy práctica esto también, o sea, de ver cómo nos movemos hacia adelante. En el tema de la pandemia y en otros temas que están siendo afectados por la pandemia. O sea, estamos en un proceso en el que se supone que habría que cerrar los institutos monovalentes en materia de salud mental, ¿verdad? Los manicomios, ¿verdad? Como se decía, iban a ser cerrados. ¿Cómo afectó esto? Es una pregunta. Tenemos que ver ese proceso que está previsto para el año 25. Si no ha sido, ya venía lento, ya venía despacio, ¿verdad? O sea, si no ha sido aún más, si no se atrasa más por esta circunstancia. ¿Cómo se va a encarar el trabajo de atención comunitaria? ¿Cómo se va a arreglar el tema de las personas afectadas por salud mental en los hospitales comunitarios en general? Después tenemos el tema de las garantías, a esto que yo me refería, el derecho a la circulación. ¿Cómo puede uno operar en sociedad? ¿Y qué pasa cuando lo privan de libertad? O sea, tiene el abogado, ¿qué pasa con
con la revisión médica, que es obligatoria por ley. Le dicen cuáles son sus derechos, le avisan a la familia. ¿Qué oportunidad realmente? Estamos estudiando eso. Encontramos algunos déficits, algunos muy importantes. ¿Cómo cuáles? Bueno, la asistencia del abogado es casi inexistente, ¿verdad? Cuando una persona es detenida, en general en las comisarías ahora, por decisión operativa, yo creo, los están teniendo muy poco tiempo. Pero cuando están allí es muy raro que llegue un abogado para acompañar. ¿Cuál es el problema? Es que la LUC modificó los parámetros de cuándo empieza la investigación. La investigación puede iniciarse en sede policial ahora, pero si no hay un abogado presente, entonces uno se pregunta si realmente eso no está afectado a una nulidad. Porque la presencia del abogado debe ser desde el primer momento, cuando la persona puede incriminarse incluso. Entonces ahí tenemos problemas bastante importantes. Otro tipo de garantías, como el informar los derechos o avisar a la familia, se cumplen de forma despareja, pero se cumplen. O sea, las sedes policiales dan cumplimiento a eso. También se podría mejorar, se podría elaborar más, pero sí se cumplen. Otra área de trabajo y de debate, también con las autoridades, con el Estado y la sociedad civil y Naciones Unidas, será el tema de los derechos de los privados de libertad. Y de nuevo estamos hablando no únicamente de las personas privadas de libertad en el sistema adulto, sino de todos los sistemas de privación de libertad. Ya tenemos que cerrar y sí. me gustaría abordar uno de los temas que van a también tocar en las charlas, que tiene que ver con las vinculaciones con las empresas, trabajadores y empresas. Y en ese ámbito también me gustaría preguntarle qué pasa ahora con la vacuna, ¿no? Que ahora hay una discusión de si es legal que las empresas reclamen o exijan a sus empleados que cuenten con la vacuna. Sí, ese tema nos dio una sorpresa, porque entró allí por otro motivo. Queríamos discutir un aspecto internacional. Existe un debate internacional sobre la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos desde hace años. Uruguay ha estado activo, se está redactando un tratado. Es el debate más grande que existe en el mundo en materia de derechos humanos, aparte del de la pandemia, diría yo, en este momento, y está planteado desde hace unos cuantos años. ¿Qué ocurre? Lo incorporamos con ese espíritu. Resulta que hoy mismo, por ejemplo, surge este tema del consentimiento informado, ¿verdad? Que aparentemente, yo me estoy acá ligando nada más que por versiones de prensa, porque es lo único que tengo, aparte de una llamada que tuve ayer de un medio de prensa sobre esto. Aparentemente, y si esta versión es correcta, habría una exigencia de que se debe prestar el consentimiento informado. Claro, que hay uno dice consentimiento informado, pero yo a veces no tengo la capacidad de decir que sí o que no, algo que no conozco. Claro, plantea un dilema muy interesante, porque a los que trabajamos en derechos humanos nos gusta el consentimiento informado, porque quiere decir que nos informan qué es lo que va a pasar con un procedimiento invasivo sobre nuestro organismo. Me parece que usted tiene derecho a eso. El problema aquí es que si no firma el consentimiento informado no le darán la vacuna. Entonces se lo priva también del acceso a un elemento que es fundamental. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, y yo creo que esto hay que discutirlo. Miren, no tengo una respuesta de sí o no. Sí, pueden las empresas imponer el tema del consentimiento informado, y si no, no se da la vacuna. Es evidente que desde el punto de vista contractual tal exigencia es posible. Acá estamos hablando de una óptica de derecho civil. Se firmó un contrato, yo no lo vi porque, como ustedes saben, es secreto, pero no me extrañaría, es posible, es concebible que exista una disposición de ese tipo. Desde una óptica de derechos humanos es altamente cuestionable, porque además lo que están haciendo es removiendo su derecho a reclamar después. Claro. Vamos a entendernos, o sea, lo que se remueve es por lo menos una medida del derecho a acceder a la justicia si le pasa algo. ¿Pero se remueve en los hechos Es que firmar no he visto la frase de consentimiento. Porque un ciudadano común y corriente puede firmar algo. A mí me pasó una vez, me hicieron una tomografía y me preguntaron si yo era alérgica al yodo. Yo no tengo idea. Claro. O sea, descubrí que no lo era cuando me lo... Claro, el tema es que implica para que me hiciera claro. en un momento de salud que apremiaba, bueno, uno firma y se lo hace. Sí, pero uno no cuenta con la información como para decir sí o no a eso. El conocimiento. Seguramente le van a decir que puede tener efectos secundarios.
y algunos desconocidos. El otro problema es que con el grado de información que existe, el debate público que hay y la campaña, que me parece muy buena para que nos vacunemos, a mí me parece que tenemos que vacunar, pero sobre este tema, yo no sé hasta dónde uno no puede presumir que el que se va a vacunar es porque quiere hacerlo. Entonces, el propósito de hacerle firmar este documento es el descargar de responsabilidad a un tercero. Eso es un tema que nosotros tenemos que discutir más. Estoy seguro que lo vamos a tener en la mesa del Consejo Directivo de la institución. ¿Y se va a pronunciar entonces la institución sobre este tema? Vamos a ver si llegan denuncias y si no lo vamos por lo menos seguramente a debatir. Bien, muchísimas gracias por este diálogo corto, porque nos quedaron muchos temas para seguir hablando. Muchísimos. Ameritarán otros encuentros. Bueno, muchas gracias por la Muchísimas invitación. gracias.